Ubícate en ese lugar tranquilo donde has realizado los ejercicios anteriores y siéntate cómodamente con la espalda derecha. Cierra tus ojos y coloca tus manos sobre tus piernas suavemente. Comienza a respirar suave y profundamente. Sigue la respiración cuando entra al cuerpo y cuando sale del cuerpo. Inhala y exhala. Mantén la espalda recta, sintiéndote muy cómodo. Comienza a relajar tu cuerpo acompañándote de la respiración. Pon tu atención en tu cabeza y relaja tu entrecejo, tus ojos, mandíbula y la lengua. Dibuja una leve sonrisa. Inhala y exhala. Manteniendo la atención en tu respiración, relaja tu cuello, hombros, la espalda, el abdomen, los brazos, la cadera y tus piernas. Tu cuerpo descansa sin tensión. Estás aquí y ahora. Pon atención a tu próxima inhalación y mentalmente observa cómo estás respirando. Cuando inhales, piensa en la palabra inhalando y cuando exhales, piensa en la palabra exhalando. El objetivo de este ejercicio es ayudar a concentrar la mente. Cada vez que surja un pensamiento, toma conciencia de su presencia y obsérvalo. Acepta cada pensamiento o emoción sin juzgarlos como incorrectos. Si hay enojo, deja que haya enojo. Si hay alegría, deja que haya alegría. Si hay miedo, deja que haya miedo. Cuando juzgamos incorrectamente tener miedo y nos decimos a nosotros mismos que no deberíamos experimentarlo, es cuando nuestras emociones se intensifican. Cuando los observamos sin agregar ningún comentario o juicio, el miedo viene y el miedo se va. Sin importar que nuestras emociones sean cómodas o incómodas, las tratamos de la misma manera, aceptándolas, permitiendo que todo fluya libremente. Solo observa la respiración tal y como es. Observa el momento tal como es. Sigue el flujo de la respiración al ingresar y al salir. Una respiración a la vez, un momento y otro momento. Siempre que te resulte útil, continúa observando el aire mientras entra y sale del cuerpo. Y repite mentalmente la palabra inhalando al inhalar y exhalando al exhalar.
Cuando sientas que estás concentrado, puedes seguir únicamente respirando. Solo observa la respiración tal y como es. Vamos a terminar la práctica de hoy tomando una respiración profunda. Vuelve a poner tu atención en el lugar donde te encuentras. Conéctate con tu cuerpo y hazte consciente de él. Mueve ahora lentamente los dedos de las manos y los pies. Muévete lenta y suavemente. Abre tus ojos. Estírate a tu gusto. Agradece la experiencia que has vivido. Felicitaciones. Has culminado el cuarto ejercicio de conciencia plena. Entonces tenemos el cuarto ejercicio, pero no el tercero porque no todo pude rescatar, digamos, ¿no? Sí, vamos a tener saltaditos, pero sí lo vamos a tener. Hay dos personas levantando la mano si es de hace rato o quieren hablar ahorita. Heidi y Scarlett. ¿Escuchan? Heidi, ¿de hace rato es o es? Heidi. Ya. La señal está mal, licenciada. Hola, hola, hola. ¿No me escucha? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Yo lo escucho fuerte y claro. Ya. Entonces, si me escuchan algunos, yo creo que debe ser la señal de los otros. Scarlett. Listen, en el periodo que hemos estado en receso, me he puesto a pensar justamente lo que hablaba, ¿no? La búsqueda de la felicidad y he estado, bueno, repasando mentalmente un poco las diferentes teorías filosóficas que se proponen, ¿no? A lo largo de la historia para en realidad esto, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Y en concreto usted nos decía que, bueno, la felicidad, la búsqueda se resume en tres, el objocentrismo, el altruismo y el egocentrismo, pero ¿dónde quedarían otras corrientes filosóficas como por ejemplo el hedonismo, el pragmatismo o sin ir muy lejos, tal vez algo como para poder un poquito más desglosarlo, lo que propone Camus con el absurdo, ¿no? Por ejemplo, Camus refería cuando ha propuesto en su ensayo en 1400, si mal no me equivoco, 1452, 1942, él proponía que el absurdo de la existencia humana y cómo que nosotros percibimos la felicidad. Y algo interesante era que él remitía esto a un cuento de Sísifo, que era, bueno, un rey que ha engañado a los dioses y ha sido por eso condenado a empujar una roca gigante hasta la cima de una montaña. Pero cuando la roca llegaba a la cima de la montaña, la roca volvía a rodar cuesta abajo y volvía a llegar abajo, ¿no? Y esta tarea la tenía que repetir por toda la eternidad. Y Almur Camus nos decía, nuestra existencia es igual, porque al final sabemos qué va a pasar, entonces nuestra felicidad tendría que estar tal vez en enfocarnos en el camino, así como podría enfocarse Sísifo, ¿no? Porque sabe lo que va a pasar, pero bueno, se enfoca en el camino, en disfrutar el proceso. Entonces ahí Camus proponía el absurdo de la existencia humana y a partir de eso la felicidad. Él nos decía que, por ejemplo, el trabajo interminable y sin esperanza es el precio que los hombres pagan por nuestra conciencia.
Y haciendo ya más o menos énfasis en lo que hablábamos, esto del doctor, por ejemplo, nos decíamos que el médico cuando era egocéntrico se concentraba en su éxito, en su comodidad, que era bien importante. Cuando hablábamos que el médico era altruista, salvaba vidas, sin importar el costo, ¿no? Sí, siempre era salvar vidas. Y cuando hablábamos en esto de un médico, por ejemplo, que era objetocentrismo, siempre seguía las reglas, ¿no? Pero no sería que Camus tal vez propone algo distinto en cuanto a la felicidad, que porque él dice, no, si es un médico, estaría ligado a esto, que sería lo absurdo, que es al estilo Camus, la muerte igual va a llegar, pero disfruta el proceso de estar ahí siendo médico, ¿no? Porque sabe que es eminente. O sea, es una forma distinta de ver la vida y también de percibir la felicidad. Bueno, ese aporte quizás, porque todavía he estado viendo las otras corrientes y aún me han quedado varias dudas y reflexiones. Muy bien, Scarlett. Mira, yo también he estado pensando en la respuesta de Miguel, por ejemplo, sobre la tranquilidad y la felicidad, ¿no? Está muy bien los aportes, Scarlett. Por ejemplo, lo de Miguel, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿qué es la tranquilidad si nosotros comparamos con un lago tranquilo, con un río, digamos, lleno de sonidos, de vida? ¿Cuál escogería yo como ser humano? Entonces, me ponía a pensar yo personalmente, ¿no? Entonces, la tranquilidad del lago es bueno, es bonito, pero con el tiempo, si se queda estancado, si ni siquiera el viento puede moverlo, hasta puede llegar a podrirse, digamos, ¿no? En esa tranquilidad, así como el sapo también puede llegar a morir sin darse cuenta cuando tú le pones a la olla en agua fría y de repente vas calentando sin darse cuenta, se muere. Y así pasa también con los lagos tranquilos, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando hay vida, vamos a escoger eso, ¿no? De repente sí, yo quiero un día tranquilo, pero cuando mis hijos empiezan a jugar, a hacer alguna broma o empiezan a sonreír, yo, o sea, en lugar de tranquilidad siempre voy a preferir la felicidad, digamos, ¿no? Cuando Bernabé Tierno se enfoca no en corrientes filosóficas, sino en estos tres ismos dedicados a la felicidad. Y cuando el coronel de ejército me decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con los logocentrismos, ¿no? Entonces, lo encaminábamos en cualquiera de estos tres caminos. De la misma forma, cualquier corriente filosófica va a empezar a alinearse a estas tres líneas. Lo de Camus me decías tú, ¿no? Pero Camus, por ejemplo, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué escribe lo que escribe? O sea, ¿por qué enfoca su pensamiento en esa línea? ¿Será porque quiere llamar la atención frente, digamos, a otras corrientes filosóficas? ¿O será que, digamos, con sus libros ganaban mucho dinero? ¿O Camus quizás se preocupa bastante de la sociedad de los demás y escribe esos libros? Entonces, ahí tenemos que cuestionarnos incluso en base de las corrientes filosóficas, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca el ser humano en realidad? En todo lo que hace, incluso decíamos un ladrón, ¿no? ¿Por qué roba? Porque un santo, ¿por qué es santo? Porque busca la felicidad. Un pecador, ¿por qué es pecador? Porque busca felicidad. De repente de manera equivocada, no sabemos, ¿no? Pero todos en común buscamos felicidad. Camus incluso, digamos, cuando escribe, encuentra placer en escribir. Sin darse cuenta, está buscando, digamos, en estos placeres la felicidad. Y cualquier filósofo que, por más que sus corrientes sean, digamos, muy controversiales, siempre va a buscar la felicidad, ¿no? Existencialistas como Sartre, como Nietzsche,
¿no? O materialistas como el mismo Marx, digamos, ¿no? Entonces, todos hacen algo porque buscan en el fondo la felicidad, ¿no? Se pareciera que, por ejemplo, Nietzsche no buscaría la felicidad porque estaba amargado y siempre estaba protestando contra todo y estaba en contra de todo, pero en el fondo, o sea, no los digo que estén convencidos y que me hagan caso a mí. Está bien para la reflexión. Podemos seguir, digamos, analizando. La siguiente clase también, digamos, aportando, ¿no? Entonces, lo que enfoca Bernabé Tierno es eso, ¿no? Cualquier corriente filosófica, eh, cualquier cosa que hagamos, siempre vamos a ser enfocados a esto de ser felices, ¿no? Incluso la tranquilidad, ¿para qué? Porque quiero ser feliz, ¿no? Entonces, obviamente no es para encerrarnos, esto no es doctrina, ¿no? Entonces, es abrir la mente y decir, pucha, ¿qué es lo que busca el ser humano? Por más rebelde que sea o por más distinto que pensemos, ¿no? Religiones, políticas, ideologías y todo eso, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que busca? A partir de aquello, pues, les decía, 15 años de investigación, pues, eh, siempre, digamos, estaba apuntando hacia la felicidad, ¿no? E incluso las personas más reacias en algún momento se han enamorado, ¿no? Nietzsche, para ser, digamos, como es, dicen que se ha enamorado de su hermana, por ejemplo, ¿no? Pero al final se ha enamorado de alguien, ¿no? Entonces, por eso el altruismo siempre va a tener como base el amor, ¿no? El amor. Pero aquí viene una segunda confusión, ¿no? De amor se habla bastante. De felicidad nos vamos por diferentes caminos, pero de amor también se habla bastante. Hay libros, hay canciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? ¿O será lo mismo? Profesor, yo quiero hacer una pregunta antes de esa pregunta que usted acaba de formular. Y bueno, ¿Ya? tomando en cuenta todo lo de la doctrina cristiana y todo esto, bueno, como católico, quizás el principio para mí más importante, para mí como católico practicante, es la redención, el que pues con mis actos siempre puedo procurar redimir algunas otras acciones que aunque no sean intencionalmente, han generado algún tipo de agravio a los demás. En ese cuadro que usted ahorita quitó, pero que tenía allí, la redención entraría como eh, sería de naturaleza altruista o sería como egocentrista, porque el que también persigue la redención lo hace por un motivo personal, ¿Ya? interno, no necesariamente por hacer bien afuera, aunque lo haga también. O sea, ¿cómo calificaría usted la redención como tal allí? ¿Ya? Ahorita vamos a ver en este punto, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a llegar para responder a tu pregunta. Sin embargo, aquí, no te vayas a responder todavía, Miguel, por favor. Primero analicemos la diferencia entre querer y amar. Será lo mismo, será igual, pero sí te voy a responder enseguida. Si son diferentes, ¿cuál sería la diferencia? Y si son iguales, entonces me dicen por qué son iguales, ¿no? Yo pienso que en el caso de querer puede de haber de pronto una motivación un poco más egoísta, que es algo que yo necesito. En cambio, el sentimiento de amar no necesariamente ni tiene que ser correspondido, ni busca obtener algo. Simplemente uno ama de pronto, aunque suene muy idílico, muy romántico en ese lado, de Ujú. forma desinteresada. Ya, Aunque uno nunca llegue a tener algo, de pronto uno lo ama, pues. Pero el querer implica el necesitar, tal vez. ya. Entonces, aquí nuevamente vemos el segundo cuadro en amarillo. Ama y haz lo que quieras, es de San Agustín, ¿sí? Cuando yo hablo entre los adolescentes, ama y haz lo que quieras, de repente surgen, uy, ama y haz lo que quieras, ¿no? Amo a esta chica y puedo hacer lo que quiera de ella, ¿sí? Eso pasa cuando nosotros
empezamos a confundir, porque todo el mundo habla de amor, ¿no? Romeo Santos, que dice que no quiere escuchar cancioncitas de amor, ¿no? La señora Guzmán, hacer el amor con otro, ¿no? O en nuestro medio aquí en Cochabamba, ¿no? Cerca tenemos a veces locales o chicherías, lo que sea, ¿no? Hacer el amor toda la noche, creo que es de Ronix o Maroy, no sé, ¿no? Vamos confundiendo el tema del amor con el querer. Se quiere a las cosas, se ama a las personas. Por eso Agustín de Hipona dice, ama y es lo que quieres. Cuando tú entiendes qué es el amor, por lo menos de manera consciente eres incapaz de hacer daño a los demás al ser amado. Por eso Don Bosco se atreve a decir a los jóvenes, ¿no? Me basta que sean jóvenes para que les ame. El que no entienda va a decir, ¿y este cura qué le pasa, no? ¿Cómo me va a decir eso, no? O cuando Jesús dice, ámense unos a otros como yo les he amado, ¿sí? Yo puedo querer un vaso de chocolate, un vaso de una taza de café, no sé, pues unos zapatos bonitos, una chamarra bonita, ¿no? Por eso cuando la persona dice, ¿no? Entre los adolescentes, eh, te amo, si tú te vas yo me mato, me muero, miente. Porque cuando uno ama no puede querer atar, digamos, a la persona. Pero cuando uno dice, te quiero, si tú te vas yo me mato, me muero, dice la verdad. ¿Por qué? Porque dice, yo te quiero para mí, para nadie más. No importa si tengo que embarazarme o si te amenazo en cortarme la vena, pero te tengo. Como si fueras una cosa. No me importa si tú me amas o no me amas. Yo quiero tenerte a ti conmigo, ¿no? Te quiero. Fíjense cuán diferente es el amor del querer. El querer es más posesivo, es para las cosas. Yo quiero tener esta mesa porque es cosa, digamos, ¿no? Yo quiero tener esta taza porque es cosa, pero a las personas se ama, ¿no? Entonces, es así cuando la persona es capaz de decir, ¿no? Estés donde estés con quien estés, sé feliz porque te amo. Y esta frase, pues yo le dije a mi mejor amiga, hoy es mi esposa, ¿no? Y cuando yo comparto esto entre los adolescentes, me dice, uy, qué sonso, digamos, ¿no? ¿Cómo puede uno querer compartir con otra persona a la persona que ama? Pero es la manera más lenta y más segura de conquistar a la persona que uno ama, ¿no? Porque en la cabeza de la persona a quien le has dicho esto, va a resonar y va a decir, nadie me puede decir esto a no ser que me ame. Y si a pesar de eso, esa persona decide no regresar, entonces, pues no, tú no mereces a esa persona, ¿no? Por eso es importante entender lo que es el amor, ¿no? Y en la Biblia dice, el amor es dulce como la miel, fuerte como la muerte, ¿no? O sea, y ahí va, por ejemplo, el corazón materno, ¿no? La mamá que recibe, digamos, golpe tras golpe, digamos, de los hijos, el hijo que se va de casa, el hijo que le rechaza a mamá, se avergüenza de mamá. A pesar de eso, esa mamá ama a su hijo, ¿sí? Pero aquí viene la respuesta a la pregunta que hace Miguel. ¿Dónde está el error aquí? Durante más de 10 años he ido hablando de este cuadro y les decía, son 15 años de investigación, pero recién en estos últimos años me di cuenta del error que había aquí. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a pasar a este cuadro. Encontrar mi amor, mi propia valía es el primer paso para amar incondicionalmente a quienes me rodean. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Les decía en la anterior clase, nosotros nos reuníamos con un grupo de papás, de esposos, ¿no? 4 personas por grupo, en WhatsApp de 5 de la mañana a 6 de la mañana todos los sábados. Y en uno de esos dice uno de mis compañeros en la reunión, yo perdí mi trabajo, entonces tuve que crear el trabajo en casa. Y al darme cuenta que tenía tiempo, empecé a ordenar la casa, a limpiar la casa,
Pero llega mi esposa, no me dice ni gracias. Llega a mis hijos, ni se dan cuenta de lo que he hecho. Entonces yo le preguntaba a él, le decía, ¿y tú lo haces para que te aplaudan? ¿Lo haces para que te agradezcan? Pero esa pregunta no solamente era para él, sino también para mí, porque yo, en mis 25 años de experiencia en docencia, muchas veces me he sentido vacío. O sea, me he sentido que he dado mucho o todo y he recibido poco. Entonces ahí me di cuenta lo que dice Miguel, ¿no? O sea, yo estoy buscando mi propia redención y aquí y ahora, o sea, estoy amando para que me amen, estoy haciendo para que me vean, o sea, en pocas palabras, o sea, pareciera que estoy buscando la felicidad de los demás y debería ser yo también feliz. Ahí está el error. Ahora nos vamos a este cuadro, ¿no? En este cuadro, obviamente, desde la visión cristiana católica y desde la visión cristiana en realidad, ¿no? Ya católica como evangélica, ¿no? Tenemos este rombo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. A Dios aquí arriba y las cosas aquí abajo. Hay que amar las cosas, pero no tanto como a Dios, ni siquiera como al prójimo, ¿no? Abajo, las cosas. Hay que apreciar porque nos sirven. Hay que quererlos. Pero también aquí, en el paralelo, está a un lado yo y al otro lado prójimo, ¿no? El mandamiento no solamente es amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda parte es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es ahí donde nos olvidamos de nosotros mismos o nos enfocamos en nosotros mismos, lo que Miguel decía, ¿no? O sea, yo busco mi propia salvación, yo. Entonces, cuando yo me amo o yo busco mi propia salvación, yo quiero salvarme solito, yo quiero, entonces esta balanza va bajando hasta aquí y este cristal, una cachina, ¿no? Una canica que está al medio, automáticamente va a bajar y si no se rompe, por lo menos se desportilla. Lo mismo, si yo me olvido, me anonado, este yo se eleva y este prójimo va bajando con el peso, tanto amor que le tengo, y entonces esta cachinita del amor se desportilla o se rompe. Y eso es lo que pasa con ese profesor abnegado que da todo por sus estudiantes y a veces se olvida de él mismo un poquito o mucho, ¿no? Y cree que ama al prójimo, cree que con eso se va a salvar, cree que le deben agradecer, cree, no es tan consciente, es más bien inconsciente, ¿no? O sea, cuando tú te sientes triste es por algo. Entonces, si te das cuenta, ya, pues, o sea, yo me estoy olvidando de mí mismo. O al revés, ¿no? Me estoy dando demasiada importancia a mí mismo, entonces al prójimo le mando a cierta parte, entonces peso yo más, pues esta cachinita se desportilla también. Entonces, el justo equilibrio está en este mandamiento justamente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie da de lo que no tiene. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Justamente el liderazgo comienza ahí, ¿no? Un líder no puede ser, digamos, tan egocéntrico, egoísta, que se olvida de los demás, pero tampoco puede ser, digamos, que se deja pisotear y hace lo que sea por los demás, porque conocemos personas, ¿no? Que son capaces de barrer de tu cuenta, digamos, el aula que te tocaba barrer, ¿no? Pero aún así, digamos, es cargoso para ti, porque todo dice yo, es capaz de hacer lo que sea por ti, pero es muy cargoso, o sea, está llamando la atención constantemente y tenemos compañeros, digamos, en cualquier grupo, demasiado cargosos, digamos, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo debemos comenzar? Ama a tu prójimo como a ti mismo.
todas las mañanas mirarnos en el espejo si eres creyente y decir, gracias Dios mío por hacerme tan guapo, tan inteligente, tan rico. Agradecer por todo lo que tengo. Y pues si me molesta la toalla mojada encima de la cama, en lugar de pelear con mi pareja o con mis hijos, la levanto y lo cuelgo, ¿no? Eso me va a tomar, no sé, pues 5 segundos. El pelear con mis hijos o con mi esposa me va a tomar media hora, a veces 1 hora, a veces un día, a veces toda la semana me enojo simplemente por el hecho de que haya dejado la toalla mojada, ¿no? ¿A quién le molesta la toalla mojada? ¿A ti o a los demás? A ti. Entonces, ¿qué te cuesta levantar? Y no lo hagas por los demás, sino porque a ti te gusta el orden, porque a ti te gusta la limpieza, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas por ahí, entonces estás dando un primer paso de liderazgo. Y con eso, pues respondemos, creo responder, si no es así, me lo dice Miguel, ¿no? Entonces, cuando nosotros equilibramos esto, vamos a ser felices aquí y felices al otro lado, ¿no? Y si no eres creyente de la misma forma, créeme que tú vas a ser feliz cuando tú tienes amor propio, autoestima, ¿no? Y es más, cuando tú tienes autoestima, amor propio, pues no vas a verlo como Camus, ni como Nietzsche, ni como Marx, ¿no? Que la vida comienza como el hilo, ¿no? Comienza aquí y termina al otro lado y listo, ¿no? Se acabó, no hay el más allá, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Amor propio y darnos cuenta o recordar que nadie da de lo que no tiene. Entonces, si no te amas, no puedes hablar del amor al prójimo, ¿no? Entonces, este es un primer paso de liderazgo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, es que, ¿dónde estamos? No está el cuadrito de programación neurolingüística, ¿sí? Ya. Primero, amor propio para amar al prójimo. Segundo, la neurociencia nos dice, nuevamente no está el cuadro de programación neurolingüística, todo lo que tú hablas y todo lo que tú piensas afecta en tu manera de ser, de pensar, de actuar. A eso se le llama programación neurolingüística. La anterior clase, nuevamente, hemos hablado de que nosotros nos dejamos programar desde la mañana cuando vamos a comprar el pan a la esquina, ¿no? Entonces, la señora de la tienda te dice, frío no, señorita, frío no, caballero. Automáticamente respondemos nosotros, sí, y empezamos a temblar. Pero una persona positiva, ¿cómo responde? Frío no, señorita. Ah, sí, es linda mañana para tomarnos un api. Linda mañana para estrenar mi chamarra que me han regalado el Día de la Madre, ¿no? Entonces, no solamente no te dejas programar negativamente, sino tú te programas positivamente y programas la mente de esa persona. Entonces, no solamente es programación neurolingüística. Ahora, el profesor Masaru Emoto, este es el cuadro que le estoy mostrando ahora, el lenguaje oculto del agua, dice, ¿no? Un profesor japonés, un científico, va a las montañas y se trae agüita en botecitos, ¿sí? Y empieza a ponerle música de gracia a una botella en un cuarto, imagínense, encima de la mesa, en otro cuarto, en otra mesa, música de amor, fíjense, hay 2 cuadritos de amor, ¿no? Seguramente a uno le pone música de amor, solamente que hable de amor, digamos, ¿no? En cambio, el otro, digamos, es un amor puro. Al otro lado, en otro cuarto, le pone música de manantial, sonido de manantial. En otro, música de sinfonía de Mozart.
en otro de John Lennon, en otro de heavy metal y en otro músicas de odio. Y una vez que les pone música, le pone, ¿recuerdan ustedes esos platillitos de cristal de laboratorio donde te sacan sangre y le ponen un puntito, ¿no? Algo así, le pone, pero en este caso, gotitas de esa agua, ¿no? Lo congela y cuando ve con microscopio, los resultados son estos, cristales. Algunos maravillosos, bonitos y otros no tan bonitos y otros pues un poquito tétricos, ¿no? A partir de esto, el profesor Masaru Emoto, ustedes pueden también explorar en el internet, ¿no? Empieza a investigar y nos dice que claro, algunos dicen que nosotros somos 75% del líquido, otros dicen 85% del líquido, pero en el fondo sabemos que mayor parte de nuestro cuerpo es líquido. Y cuando hay vibraciones, nos afectan el cuerpo. Hace rato hablábamos de programación neurolingüística. La mente es afectado por las palabras, por los pensamientos que nosotros decimos, que nosotros pensamos y que los demás se dirigen hacia nosotros, ¿no? Y no solamente es neurolingüística, sino también nuestro cuerpo es vibraciones, ¿no? Entonces, las vibraciones afectan al cuerpo porque somos mayor parte de líquido. El tipo de música que escuchamos, las palabras que escuchamos, el ambiente en que vivimos afecta en nuestro cuerpo. Es tanto así que nosotros podemos ver la diferencia del significado del color negro, por ejemplo, ¿no? En diferentes ambientes. En nuestra cultura, estar de negro es estar de luto. Pero otros pueden ponerse negro y es sinónimo de elegancia, ¿no? Muchas veces, digamos, relacionan también el negro, los gustos de un tipo de música, un tipo de vida, y claramente nos damos cuenta, digamos, la distinción entre esas personas y otro grupo de personas. Y esto nos confirma lo que dice el profesor Masaru Emoto, ¿no? Las palabras que se dirigen hacia nosotros, las otras personas, y cómo nosotros las captamos, afectan en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y un líder debe darse cuenta, debe saber de todo esto para poder prepararse y ser un guía, un educador salesiano que pueda transmitir liderazgo y que sus educandos deseen también ser como ese líder a quien están viendo delante, ¿no? Entonces, estamos mezclando algunas cosas para decir que un líder debe estar preparado siempre, siempre, ¿no? Entonces, les hago probar un poquito de esto, de programación neurolingüística y también de las investigaciones del profesor Masaru Emoto, para decir que hay que estar atentos a la ciencia y la tecnología con ese objetivo de liderazgo salesiano que forma a otros líderes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Licenciado, ¿puedo hablar? Adelante, por favor. Yo creo que en esto de la diferencia entre el querer y el amar, el querer es una forma de apego a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos da satisfacción, mientras que el amar es una conexión espiritual, ¿no? Un amor que nos hace sentir un profundo respeto y entrega hacia algo que se tiene.
que se necesita. Y como decía el otro señor que estaba hablando, por ejemplo, de la paz y la tranquilidad, yo creo que todas las personas tenemos nuestra felicidad, vivimos todos los días, la felicidad es constante. Lo que sí, digamos, las emociones o los sentimientos son a momentos. Por ejemplo, uno desde que se levanta es feliz, pero digamos, tienes un momento de preocupación, puede tener un momento de tristeza, un momento de algo, pero digamos, yo creo que todos vivimos en constante felicidad. Incluso hay personas que se les dice los masoquistas, ¿no? Ellos son felices con su sufrimiento, con sus frustraciones, con sus traumas, pero son felices. Las personas que están, por ejemplo, que viven preocupadas o estresadas, les gusta vivir así, o sea, son felices con cada cosa con la que hacen. Yo creo que simplemente es el hecho de no entender el concepto de la felicidad. Algunos le pueden decir varias cosas, como el hecho de que por ejemplo, que el trabajo arduo, las preocupaciones y todo eso, pero yo creo que uno aprende a vivir con eso y esas cosas te hacen feliz. Y cuando realmente uno no está contento, ahí es donde surge el cambio, pero si uno no desea el cambio es porque esas forzadas emociones te hacen feliz, te satisfacen. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Esmeralda. Creo que aquí sí abres un punto de debate muy fuerte porque he visto rostros a veces moviendo o ¿no? Haciendo gestos, ¿sí? Sin embargo, sí se respeta, digamos, la opinión. Yo también he vivido, digamos, momentos de experiencia con chicos de la calle que decían que así eran felices, por ejemplo, ¿no? Pero llegado el momento, a veces reconocen y dicen, no, realmente no soy feliz y quiero ser feliz, ¿no? Entonces, no lo digo porque así lo pienso, sino aquí así lo han manifestado estos chicos de la calle, ¿no? Que al principio se resistía. Yo estoy feliz en la calle porque robo, puedo conseguir, así estoy contento, pero al final buscan, digamos, una ayuda queriendo salir, digamos, de esa situación, ¿no? Entonces, muchas veces podemos confundir eso, ¿no? Yo estoy tranquilo así, hasta ahí, es el conformismo, digamos, ¿no? Pero se dan cuenta que pueden conseguir más, ¿sí? Entonces, ahí sí, por lo menos yo difiero, digamos, lo que tú estás diciendo, no todos son felices, ¿no? Eh, pienso que en algún momento de mi vida tampoco yo era feliz, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí, con mucho orgullo puedo decir, soy feliz, ¿no? A pesar de tener dificultades, problemas en algún momento, soy feliz porque voy persiguiendo aquello y cada logro, aunque me caiga, me levanto y sigo caminando, pero siempre hacia arriba, ¿no? De repente, como decía Scarlett hace rato, creo que era Scarlett, ¿no? Empujo mi propia piedra hacia la cima. Si tengo que empujar de nuevo, pues lo hago, digamos, porque mi objetivo es ponerlo esa piedra en la punta del cerro, digamos, ¿no? Entonces, pero, como te digo, por experiencia de ser educador con chicos de la calle, pues muchos de ellos reconocen que no han sido felices. Al principio decían, déjame, soy feliz así, pero después reconocían y decían, ayúdame, ¿no? Entonces, Profesor, simplemente eso. si me permite Adelante, replicar un poco, sí, Miguel. de lo que decía la compañera. Yo difiero no solamente en el punto de vista de una opinión, sino que bioquímicamente la felicidad hay cómo medirla y hay cómo demostrarla en el aspecto que implica la liberación de hormonas que son las endorfinas, las cuales actúan como neurotransmisores. El asumir de que vivimos felices todo el tiempo implicaría que vivimos bajo el efecto de las endorfinas todo el tiempo, que no las liberamos todo el tiempo, y que éstas constituyen, así sea de una forma natural, como un estado de estar dopado, como si estuviésemos drogados, porque tienen hasta un efecto analgésico como está en el organismo. Entonces las endorfinas se liberan
puntualmente cuando hay esa situación o esa emoción de felicidad como tal. Y llega un pico cuando estamos en una condición hasta de euforia, que son efectos que pueden ser inducidos por factores externos. Entonces, más allá pues, de lo que yo opinaba respecto a lo que es la búsqueda o la sensación de paz, que es distinta, a la felicidad, pues no es más allá que uno lo crea, salvo que uno de pronto tal vez esté confundiendo o llamándole a una cosa de otra forma. Nadie vive eternamente feliz, no puede hacerlo, porque no vive bajo el efecto permanente de endorfina. Creo, y me disculpa Judá que vi que tenía la mano levantada antes que yo, perdón. Gracias, gracias Miguel por la aclaración. ¿Alguien más aquí? A ver, Scarlett está levantando la mano, Heidi, Esmeralda, Benjamín. Entonces, en ese orden, por favor. No sé si ustedes ven también los números. Entonces, en ese orden, uno sería Scarlett. Creo que lo tiene levantado nomás. Ya, Esmeralda, entonces. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros, ¿no? Aquí estamos hablando del amor propio, ¿no? Pero a veces yo le pregunto, nomás es una pregunta, sería más importante tomando el ejemplo de Jesús, ¿no? Que ha dado la vida por nosotros, ¿no? Y los católicos siempre van repitiendo lo mismo cada año, como ya está llegando Semana Santa y todo eso, vamos a volver a pasar, ¿no? Podemos comparar el amor propio de nosotros con el amor propio que Jesús tal vez no ha tenido ante él para dar su vida por los demás. Esa sería mi pregunta, licenciado. Gracias, gracias por la pregunta. Benjamín, Johnny, y luego le respondemos a Esmeralda. Bien, gracias por la apertura, licenciado. Creo que en este tema que hemos abordado el día de hoy, lo que respecta a la felicidad y la diferencia entre el querer y lo que es amar, bueno, creo que son temas controversiales que se abren a muchas aristas, ¿no? Hay muchos autores eh, que escriben y generan una dialéctica, perdón, a raíz de todos estos conceptos, ¿no? Y de todos estos pensamientos. Pero creo que en ese orden de ideas, la felicidad radicaría mucho en algo no lineal, ¿no? No en algo lineal, porque entiendo que dentro de lo que es la diferencia del querer y el amar, eh, son situaciones que van de la mano, diría yo, ¿no? Porque, bueno, a ver, pongamos el ejemplo de un músico, ¿no? En mi caso, a mí me encanta tocar la batería. Yo toco batería, soy músico baterista prácticamente desde mis 10 años. Y bueno, he tenido un recorrido dentro de lo que es ese instrumento, ¿no? Puedo contextualizar y asimilar más o menos en el entendido de que uno cuando le gusta el instrumento puede querer comprarse determinado instrumento, pero cuando ya lo tiene, es ahí donde se enamora y para llegar a ser profesional dentro de ese instrumento, tiene que amar el instrumento. Pasa lo mismo con la profesión, pasa lo mismo con el aspecto que usted también ponía el ejemplo en torno a la familia, ¿no? Un día puedo querer estar con una mujer, pero es otra cosa que la llegue a amar y la convierta en mi esposa, por ejemplo. Eso es una muestra de amor genuino, ¿no? Entonces, creo que todas esos ejemplos nos llevan prácticamente a ese sentido de realización que yo le hablaba en un inicio, de lo que es ser feliz, ¿no? Hablaba, uno de nuestros compañeros, justamente, si no me equivoco, es Miguel, hablaba hace un momento respecto al tema químico, de lo que son las endorfinas, la serotonina y todas esas cosas que tienen que ver con las hormonas que nos generan la felicidad, ¿no? Entonces, también usted ponía un ejemplo muy claro respecto a los muchachos de la calle, ¿no? Que están felices, entre comillas,
con el estilo de vida que ellos o están viviendo, muchas veces por elección o muchas veces por un infortunio de la vida, ¿no? Pero ahí también entra el estado de confort, ¿no? Donde uno se conforma a vivir de cierta forma. Una de las compañeras, por ejemplo, mencionaba y decía que los masoquistas, etcétera, etcétera, están conformes con ese pensamiento y con esa vida y eso les hace feliz. Pero en realidad no creo que eso sea la felicidad, ¿no? Sino es un estado de confort que te tiene en un momento pensando que eso es la felicidad. Pero creo que la felicidad está dentro de ese sentido de realización personal que uno tiene a la hora de concretar todos los aspectos de la vida. Y si hablamos en el aspecto espiritual y lo que tiene que ver con el cristianismo, tenemos que entender que la felicidad, existen varios tipos de felicidad aquí. Uno de esos tipos de felicidad es a través de la fe, ¿no? Que nos dice que la felicidad proviene de Dios a través de la fe en Jesucristo. En este momento nos ponía el ejemplo la compañera a modo de interrogante diciendo que ¿por qué Jesucristo no tuvo un amor propio? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que Jesucristo pues cumplió una misión espiritual al llegar a este mundo a salvar a la humanidad. Eso es una creencia cristiana que quien lo siente lo va a identificar como propio, ¿no? En ese mismo entendido de la creencia espiritual también tenemos la felicidad a través del servicio. El Señor nos dice que en este mundo tenemos que servir. Cuando sirvamos, vamos a ser útiles, ¿no? Entonces, creo que también pasa mucho por el tema de cumplir lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, hay muchos aspectos de la felicidad que no solamente se engloban en uno solo, sino creo que es algo más global, no tan lineal, pero que creo que va desde lo que uno mismo siente, ¿no? Creo que más o menos yo podría tomarlo desde esos aspectos. Gracias, Benjamín. Por último, Johnny. Después ya pasamos a continuar. Obviamente vamos a seguir más adelante debatiendo un poquito más. Johnny. Bueno, gracias, Magistre. Haciéndose la palabra, bueno, con respecto a lo que es el tema de querer y amar, son cuestiones muy distintas, según mi opinión, porque querer más yo lo entiendo como algo objetivo, se puede decir, algo obsesivo también, porque, bueno, como bien decía Benjamín, de mí mi pasatiempo es coleccionar distintos tipos de objetos. Y muchas veces pasa que yo veo algo que quiero tener, lo quiero para mí, para mi colección. Entonces se vuelve ya una obsesión porque no importa cuánto cueste, dónde se encuentre ese objeto, pero yo lo quiero obtener. Entonces se vuelve una obsesión el querer tenerlo y lo tengo. En cambio, en el amor es muy distinto, es algo sentimental, se puede decir. ¿Por qué? Porque si voy a amar a una persona, y no es solamente con respecto a una cosa, un objeto, sino ya es relacionado con las personas. Entonces yo voy a amar a mi pareja sin conseguir de que esto sea recompensado. Si bien yo tengo un sentimiento por ella, no importa si ella va a estar conmigo, lo que yo deseo es que ella sea feliz. Entonces, no sé si los compañeros o usted, Magíster, recuerda, hay una película que es con Jim Carrey sobre lo que es el amor. Bueno, en ese momento no se me viene a la cabeza el nombre de la película, pero cuando Dios le pregunta qué es lo que él siente, entonces él ama a su pareja, indicando de que quiere que ella sea feliz, no importa si va a estar con él o va a estar con otra persona. Entonces el amor va relacionado con aquello. Bueno, y con respecto a lo que es la enseñanza, usted bien manifestaba que todo lo que hemos visto en esta clase es más satisfacer no a nosotros mismos. Entonces, dentro de lo que es la búsqueda de la felicidad, nosotros pretendemos ser felices
no solamente dotando de enseñanzas a nuestros estudiantes. Y si bien vamos a brindar algún conocimiento, una experiencia, y lograr que ellos asimilen esa clase, nosotros nos vamos a sentir a gusto, satisfechos. Entonces, si bien no puede ser algo entero lo que es la búsqueda de la felicidad, en sí yo estoy tal vez satisfecho, pero no del todo. ¿A qué me refiero? De que si yo voy a buscar la felicidad, no tiene que ser satisfaciendo a otras personas, sino que yo tengo que sentirme satisfecho por lo que estoy haciendo. Y entonces, si bien yo muestro valores y todo aquello, entonces tengo que sentirme a gusto, no porque la gente sienta, sino por lo que yo voy a sentir. Un ejemplo, si bien yo tengo valores como lo que es el respeto, la educación, subiendo a un transporte público, yo saludo a las personas, pero sin buscar que ellos me respondan ese saludo. Y entonces, si yo voy a estar feliz mostrando valores, no es para que ellos respondan aquello, sino porque yo estoy demostrando esos valores. Entonces, en mi humilde opinión, puedo decir que la búsqueda de la felicidad sería estar satisfecho con uno mismo y no tanto satisfacer a las otras personas. Bueno, esa sería mi opinión, magíster. No sé si es validera esta clase. Gracias. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces, Miguel decía una cosa súper importante, ¿no? Y es cierto eso, nosotros tenemos adicción, si quieren, si vale el término, digamos, para la felicidad, en cuanto nosotros, sí, perseguimos la felicidad, y cuando nosotros adquirimos dopamina, oxitocina, serotonina, ¿no? Y endorfina, entonces tenemos felicidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando yo digo voy a ir a trotar el día, desde el lunes voy a trotar, si no cumplo, entonces me siento triste, pero si voy a trotar, entonces adquiero dopamina. Pero voy a trotar, digamos, la cancha una vueltita y ya me siento bien, pero si toda la semana solamente doy una vuelta, otra vez me siento frustrado, entonces tengo que aumentar o acelerar, digamos, o hacerlo, digamos, en menos tiempo esa vuelta, o tengo que aumentar la vuelta, digamos, ¿no? Entonces nos volvemos adictivos en ese sentido, hablando desde la química, ¿no? O si no, necesitaríamos en lugar de endorfina, morfina, digamos que es una droga, es lo mismo, pero externo, ¿no? Sin embargo, también Benjamín mencionaba de la música, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que en la música, cuando escuchamos música, solamente el sonido, hay ondas. A veces es lineal, a veces más, no sé, tiene mayores ondulaciones. Creo que la felicidad también va en ese término, ¿no? O sea, todos apuntamos hacia la felicidad, y mientras más endorfina, oxitocina, serotonina, dopamina recibamos, pues vamos a tener también mayor ondaje, digamos, ¿no? Como la música también. Pero la realidad es eso, ¿no? De que todos queremos ser felices, ¿no? Entonces, por eso también nos esforzamos, los creyentes, por ejemplo, de una eterna felicidad, digamos, al otro lado, ¿no? Si no, no nos esforzaríamos tanto tampoco, ¿no? Entonces, Esmeralda preguntaba, ¿no? ¿Por qué Jesús, digamos, no tenía amor propio, ¿no? Uf, eso es totalmente equivocado, ¿no? Jesús es el primer líder. No podemos, digamos, tener un líder que no tenga autoestima. Jesús tiene autoestima. Hablaba, por ejemplo, de humildad, pero no de humillación. Él agarró también chicote, ¿no? Para sacarlos del atrio del templo a la gente que se dedicaba quizás a vender o a engañar, lo que sea, ¿no? O sea, se enoja también él, ¿no? Les llama la atención también a sus apóstoles. Si no tuviera autoestima, ¿quién le seguiría? ¿No? En la vida real, también, digamos, hemos estado en la escuelita, en el colegio, en la universidad. ¿A quién hemos escogido para nuestro líder? No una persona que no tiene autoestima. Hemos escogido a una persona que tiene autoestima y que además de tener autoestima se preocupa por los demás. No hemos escogido a aquel que tiene plata, por lo menos la mayoría. No hemos escogido a aquella persona que egocéntrica.
Hemos escogido a aquella persona que tiene autoestima, que además se preocupa por los demás. Entonces, el rumbo que nosotros hemos puesto justamente corresponde a ese liderazgo, ¿no? Un líder tiene que tener autoestima, así como Jesús lo tuvo, así como Don Bosco lo tuvo. Obviamente, él entregó su vida por sus convicciones y muchos de nosotros somos líderes, pero tenemos miedos, priorizamos nuestra familia. A mí me encantaría, por ejemplo, salir a las calles, protestar por todas las injusticias, liderar muchas cosas para, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro miedo? Ah, si digo esto, van a atacar a mi familia. Mis familiares trabajan, digamos, en ese medio. Si yo empiezo no sé, pues a protestar en las redes sociales, van a atacar directamente a mi familia, ¿no? Esos miedos tenemos muchos de nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros somos líderes, ¿sí? Pero solo estamos priorizando la familia. En este caso, Don Bosco y más todavía Jesús, pues ellos no han priorizado ninguna familia porque vivían solos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no tenga autoestima, no tenga amor propio, sino al contrario, ¿no? Ningún líder puede tener seguidores sin tener autoestima, sin tener amor propio, ¿no? Nuevamente, muchos de nosotros también nos encontramos ahí, somos docentes, somos profesores o somos papás, somos esposos que estamos buscando contentar al esposo, a la esposa, a los hijos, sin darnos cuenta de esto, ¿no? De que, sí, yo me he enfocado en el amor al prójimo, pero me he olvidado a mí mismo, o sea, no tengo autoestima, no tengo amor propio. En ese caso sí. Tanto Jesús como Don Bosco y muchos líderes pues han llegado lejos justamente porque tienen autoestima, porque tienen amor propio, ¿no? Ahora no vamos a hablar, digamos, lo que Esmeralda decía, ¿no? Los católicos siguen recordando porque sería un tema para dispararnos por todo lado, ¿no? Podemos entrarnos a un tema de apologética y todo eso, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de amor? ¿Por qué estamos hablando de felicidad? Porque el sistema preventivo garantiza la felicidad de estos chicos aquí y en la eternidad. En algún momento lo vamos a tocar el tema, ¿no? Pues garantiza la felicidad aquí y al otro lado. Nuevamente, respetando siempre lo que dice Miguel, ¿no? O sea, no estamos constantemente felices, si no estaríamos, digamos, súper topados, digamos, ¿no? Pero si buscamos y vamos así, ondulando, y todos buscamos la felicidad, ¿no? Y por eso también nos esforzamos para ganarnos la eternidad, la eterna felicidad. Y Don Bosco garantiza, ¿no? El paraíso para todos los exalumnos, para todos los que están con él, ¿no? Entonces estamos hablando del sistema preventivo y el liderazgo dentro del sistema preventivo, un liderazgo cristiano, católico al estilo salesiano, ¿no? Por eso estamos hablando. ¿Y por qué hablamos de amor y de querer? Porque Don Bosco dice, solamente la educación es cuestión del corazón y la ciencia lo confirma, ¿no? Si bien no habla de corazón, pero dice, solo se aprende aquello que se ama. No se puede aprender aquello que no se ama. Por eso estamos enfatizando, ¿no? Y ahorita estamos entrando al tema del liderazgo, que nuestra introducción pues ha sido un poquito controversial, ¿no? Sin embargo, es mucho mejor así porque aprendemos más, ¿no? Ahora sí, nos vamos a pausar. No, yo no creo que, ¿no? Porque faltan 15 minutitos. Continuamos y si no terminamos hasta las 10, pues en la próxima clase continuamos con el tema del liderazgo. ¿Les parece? ¿O quieren entrar pausa activo? No, dice. Continuamos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, introducción. Apenas estamos en la introducción porque esto era, digamos, la previa, ¿no? El liderazgo salesiano se fundamenta en los valores de Don Bosco, razón, religión y amor. Insistimos, razón, el pensamiento lógico, independencia en pensamiento, religión, respeto a las creencias, ¿no? La espiritualidad y amor, lo que decíamos, ¿no? Amor propio y amor al prójimo, ¿no? Su objetivo es guiar procesos formativos que desarrollen
competencias integrales en los estudiantes. Relación con el enfoque por competencias. Fomenta habilidades prácticas y valores éticos. ¿Cuáles son los principios del liderazgo salesiano? Liderazgo basado en valores. Decíamos, de nada sirve tener conocimiento sin valores, ¿no? Pero la crisis nos hace pensar si hay instituciones salesianas a nivel mundial y hay en Bolivia, ¿por qué hay crisis de liderazgo? Entonces nos vamos a dar cuenta de los errores, ¿no? Acompañamiento, relación cercana y motivadora con los estudiantes. Esto nos tiene que llamar la atención también, ¿no? Acompañamiento, relación cercana y motivadora de los estudiantes. Si no tenemos líderes entre nuestros estudiantes, ¿será que yo soy líder? ¿O será que, o sea, los salesianos y sus educadores han estado tanto tiempo en Bolivia? Sí, pareciera que hay líderes, porque se dice que entre los líderes son exalumnos salesianos, pero ¿en qué estamos fallando? Inspirar con acciones coherentes y compromiso. Y vamos a ir aterrizando a lo que es la integridad, ¿no? Y hace rato hablábamos de las escuelas populares Don Bosco, formación de líderes juveniles salesianos, ¿no? Entonces va creciendo cada vez más porque las escuelas populares Don Bosco van creciendo también, ¿no? Entonces, tanto profesores como estudiantes líderes se van reuniendo de manera local y nacional también, ¿no? Y en la formación por competencias que tiene que ver con el liderazgo, es un proceso que combina conocimientos, habilidades y actitudes para un desempeño integral. Enfoque práctico, adaptable y centrado en el estudiante. Relación con el liderazgo. Guía para formar ciudadanos responsables y capacitados. Aprendizaje por competencias. La pregunta, ¿saber qué? Saber cómo, saber cuándo, saber para qué. Entonces se combina conocimientos, habilidades, actitudes para un desempeño integral. Dentro de la experiencia del movimiento juvenil salesiano, por ejemplo, ¿no? Antes se hacía un encuentro nacional cada 2 años y en algún caso, en algún colegio, ¿no? Escuchaban la experiencia de los que han participado de este encuentro nacional y tenían, por lo menos la mayoría de cada curso, tenían el deseo de participar en ese encuentro nacional. Entonces, los que más se esforzaban para esto eran chicos muy activos, a veces no tan buenos en el estudio, pero por ir a este encuentro nacional, pues se esforzaban tanto en los estudios como en el comportamiento. Entonces cambiaban como Miguel Magone, ¿no? De un liderazgo negativo, quizás eran unos gualaichos, unos mal hablados, unos mal educados, entonces empezaban a cambiar a un liderazgo positivo, ¿no? Entonces les digo con conocimiento de causa porque tuvimos muchos estudiantes que eran demasiado fregados, pero se han convertido después en grandes líderes, ¿no? Enfoque práctico, adaptable y centrado en el estudiante, ¿no? Entonces, Don Bosco siempre se va a enfocar en la competencia de cada estudiante, ¿no? Rol del líder salesiano en la formación por competencias. Facilitar el aprendizaje y el desarrollo personal. No dice, este grupo ya ha aprendido, este grupo, no. Cada persona, ¿no? Es individualizado la educación. Obviamente eso solamente se puede dar el lujo con un educador salesiano, ¿no? Que conoce a sus estudiantes. Por eso en la primera clase, pues hemos dicho, tendríamos que aprendernos los nombres de todos y cada uno de los estudiantes, ¿no? Les comparto la experiencia de que, ¿no?
siempre tuve estudiantes, más o menos de 20 a 30 estudiantes por aula, ¿sí? El primer día te aprendes los nombres y en el primer examen, en la primera evaluación, de manera disimulada vas por sus hojas. Ah, este había sido, ¿no? Juancito Pérez, ¿no? Entonces, cuando termina el examen, dice, ya terminé, chao Juancito, entonces ya se siente contento, ¿no? Ya se siente identificado con el cariño del docente. Entonces, si te vas familiarizando, entonces ellos tienen mucha confianza y empiezan a soltar sus rollos también y tú puedes convertir en un líder a esa persona. ¿Por qué? Porque vas a ir conociendo sus dificultades, pero también sus cualidades, ¿no? Promover un ambiente inclusivo y colaborativo, de manera particular con aquellos que se sienten excluidos, ¿no? Aquellas personas que se sienten relegados, ¿no? Si tú te acercas y encuentras un talento en él, alguna cualidad, puedes convertirlo en un líder, ¿no? Impulsar la innovación educativa desde una mirada salesiana, como Don Bosco lo hacía, ¿no? Por eso la pregunta, digamos, en las instituciones salesianas es, ¿no? ¿Qué hago? La respuesta es, ¿qué haría Don Bosco? Aquí tenemos un cuadrito del rol tradicional y rol del líder salesiano. Relación con los estudiantes, cómo es el tradicional, el conductista, distante y jerárquico. Por más que hayamos pasado ya por paradigmas constructivistas o sociocríticos comunitarios productivos, ¿no? El que es tradicional, tradicional nomás es distante y jerárquico, da su clase y listo, ¿no? Da sus exámenes, si se aplazó, no le estará importando, ¿no? En cambio, en el rol del líder salesiano es cercano, basado en acompañamiento y confianza. ¿Cuál es el enfoque educativo? En lo tradicional, transmisión de conocimientos, llenar el cerebro de ese alumno, darle luz, llenar esa tabula rasa, llenar de conocimiento esa cabeza hueca, digamos, ¿no? En el rol del líder salesiano, formación integral, conocimientos, valores y actitudes. Estilo de liderazgo, autoritario o directivo, ¿no? Normalmente un líder se considera aquella persona que es autoridad, aquella persona que delega y listo, ¿no? Cambio en el rol del líder salesiano, ¿no? Es inspirador y basado en el ejemplo. Así como Jesús, así como Don Bosco. Atención a la diversidad generalizada sin adaptaciones. En cambio, en el rol del líder salesiano, inspirador y basado en el ejemplo. Atención a la diversidad generalizada sin adaptaciones. En cambio, en el líder salesiano, ¿no? Inclusiva, valorada de diferencias culturales y personales. Decíamos que los salesianos están en los 5 continentes, en muchos países del mundo, así que saben adaptarse, ¿no? Y el sistema preventivo, mucho más todavía, ¿no? Por eso también hay líderes salesianos, incluso sin ser cristiano, católico, mucho menos salesiano, ¿no? ¿Por qué? Porque en China no son cristianos, pero sí están los salesianos y ahí vamos a encontrar también líderes salesianos, ¿no? Motivación enfocada en cumplir objetivos académicos. Objetivos. Cambio, el rol del líder salesiano ahora está también en su auge, la educación por competencias, ¿no? Entonces, en eso se enfoca. Enfocada en desarrollar, el potencial de cada estudiante. Por tanto, trabaja competencias, ¿no? Metodología tradicional, centrada en contenidos. Cambio, en el líder salesiano es innovadora, centrada en competencias
y en las cualidades y aptitudes del estudiante. Estrategias de liderazgo salesiano: motivación, inspirar y apoyar a los estudiantes en su crecimiento personal y profesional. Comunicación efectiva, establecer un diálogo constante y empático. El del diálogo es súper importante, ¿no? Entonces, eso le va a servir, digamos, en un ámbito educativo, cultural, político, familiar, ¿no? En todo lado. Y eso tiene que aprender de su educador. Fomento de valores, integrar principios éticos en el proceso educativo. Seguimos aterrizando y aquí está. Y con esto vamos a terminar, aunque tenemos todavía cuadritos, ¿no? Vamos a terminar y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre honestidad e integridad? Si bien han ido respondiendo de manera escrita, algunos acercándose, algunos incluso dándole en el clavo, y muchos todavía, digamos, creyendo que es lo mismo honestidad e integridad, me gustaría escuchar solamente a 2 personas, por favor, ¿no? Que compartan la diferencia entre honestidad e integridad. 2 personas. 2 compañeros, colegas. Por favor, Johnny, Heidi y Claudia. 3. Ya no levanten la mano. Bueno, magíster, en el caso, como usted manifiesta, es diferente la honestidad y la integridad, puesto que la honestidad, en palabras sencillas, se puede decir que viene referido a lo que es la verdad. Por ejemplo, si yo voy a ser maestro, voy a ser docente, voy a actuar con honestidad, es decir, que yo no les voy a mentir a mis estudiantes con respecto a un tema. Si bien yo les voy a hablar de algo y no conozco sobre ese tema, no les voy a decir que soy experto, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que se debe ser honesto, como bueno, como parte de los valores tanto de una persona y más aún como de un profesional o un maestro en todo caso. Y por su parte, la integridad viene a ser relacionado con lo que es la ética, la moral, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si bien voy a tener ese acercamiento, ese afecto por los estudiantes, pero tiene que ser bajo el margen de esa relación que existe docente y estudiante. Si bien yo voy a colaborar en algún asunto, voy a entender el problema que tiene si no presenta algún trabajo, alguna tarea, va a ser comprender, demostrar la empatía, pero no un sentimiento emocional, se puede decir, afectivo. Entonces, si bien voy a tener ese amor por los estudiantes, pero tiene que ser relacionado con la educación. Entonces, por eso la diferencia entre lo que viene a ser estos 2 términos, magíster, ¿no? Lo que es la honestidad y la integridad. Esa sería mi opinión. Gracias. Heidi. Bueno, yo coincido un poco con la honestidad es decir siempre la verdad, mientras que la integridad es actuar conforme a los valores y a los principios que hemos adquirido desde que hemos nacido, ¿no? Ya, Claudia. Buenas noches. Bueno, para mí es muy diferente porque en lo que yo pienso es que son cosas muy iguales. ¿Por qué? Porque el ser íntegro es un valor y este valor va a hacer a que yo sea honesto y la honestidad es ser algo transparente. Entonces es como si yo me encontrara una billetera, no voy a decir nada, pero sí voy a devolverlo. Eso me da algo de mí de referencia, que yo soy, es mi valor, que yo lo he devuelto sin que nadie me lo diga. Eso sería, magíster. Bueno, entonces, cerramos con esto.
En un hotel hay una pareja festejando, no sé, el aniversario y de repente piden una pizza, ¿sí? Y el hombre va a recoger la pizza y llega al hotel, entra al cuarto y cuando abren el cajón de pizza, no había tal pizza, pero habían dólares. Entonces la mujer pone la cara de felicidad, ¡wow! Y el hombre se da la vuelta con la cajita y sale por la puerta. ¿Qué estás haciendo, sonso? Y el hombre le dice, tengo que devolver esto, porque no es nuestro. Entonces va y la mujer con su jeta por detrás, llegan a la pizzería y le dice, yo pedí una pizza, no he pedido dinero, esto no es mío. Y de repente la cajera dice, gracias, ya no hay gente honesta en este mundo y usted ha devuelto la plata. Mi hermano trabaja en medios de comunicación, enseguida viene, por favor, le va a entrevistar. Y el hombre dice, no es eso, no. Por favor, es que todo el mundo tiene que saber que todavía hay hombres con valores, con honestidad, ¿no? Entonces, insiste y el hombre le dice, por favor, no me hagas eso. No puedo salir de manera pública. ¿Pero por qué? Porque la mujer que ves allá no es mi mujer, es mi amante. ¿Ese hombre era honesto? ¿Sí o no? Sí, porque ha devuelto lo que no le correspondía, todo el dinero. ¿Pero era íntegro? No. No. Y si nos damos cuenta en nuestro país, en nuestras familias y en nuestras escuelas, pues nos insisten con la honestidad. Si te encuentras una aguja, aunque sea, tienes que devolver, eres honesto. Pero un día, por ejemplo, mi hijo me pregunta, papá, ¿dónde es la tranca? ¿Dónde nos dan un tic? ¿Dónde botas basura? Es un golpe a mi integridad. Porque ¿qué es lo que hacemos? Recibimos el ticket de la tranca, hacemos una bolita y tiramos al basurero. Pero de los 10, uno entra, digamos, ¿no? Al basurero. Entonces es un golpe a la integridad. Segunda pregunta, ellos estaban en el kinder hace más de unos 7 años más o menos. En 4 esquinas no había todavía semáforo. Perdón, ya recién han puesto semáforo porque además antes no había, pero no había mucho tráfico. Entonces, como no hay, miro a la derecha, miro a la izquierda, no hay auto, paso en rojo y me dice, papá, te has pasado en rojo. Yo estoy educando a mis hijos en honestidad, pero estoy mal educando en integridad. Les estoy diciendo que hay que ser honestos. No importa si no eres íntegro. Y ahí voy justamente a apuntar aquello, ¿no? De que tenemos exalumnos salesianos en la política, muy buenos líderes, honestos incluso, pero nada de íntegros y ahí se corrompen, ahí se meten con corrupción y todas esas cosas, ¿no? Y creo que es tiempo de analizarnos todos y cada uno de nosotros. Por eso he puesto 2 ejemplos míos, ¿no? Que nos han educado en honestidad, pero no en integridad, y debemos trabajar aquello, ¿no? Entonces, esta noche cerramos con esto y tengo media horita yo, uno para, digamos, si alguien quiere todavía aclarar lo de el proyecto, digamos, final. Si no, tengo hasta las 10:30 para enviarles el foro. Decíamos que para cada sábado tenemos un foro y una pregunta de participación. La pregunta de participación de esta noche era, ¿cuál es la diferencia entre honestidad e integridad? ¿No? Ahí, si no has opinado de manera oral, pues lo has escrito y eso vale puntos, ¿sí?
Ahora yo tengo hasta las 10:30 para poder colgar lo que es el foro. Ustedes responden hasta mañana en la noche, porque no es mucho tampoco, ¿no? Responden y el día lunes tienen para poder comentar a las respuestas de 2 de sus compañeros. ¿Sí? Eso tiene mayor puntaje, incluso mayor puntaje que el mismo examen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, por favor, aquello. Si hay preguntas, pues lo dicen ahora. Si no, nos quedamos solamente con las personas que necesitan ayuda. Una consulta más, profesor. Aquí Por pues, favor. hemos hablado bastante de felicidad y todo esto. ¿Usted diría entonces que la meta de un docente o una de las metas del docente es hacer que sus estudiantes sean felices con el proceso de aprendizaje o con la materia que reciben? Exacto. No lo digo yo, lo dice el sistema preventivo, lo dice la neurociencia con Francisco Mora, ¿no? Entonces, obviamente el amor te lleva hacia la felicidad, ¿no? Cuando a ti te gustan las clases, aprendes más. Y eso está relacionado con la felicidad, ¿no ve? Entonces, cuando tú haces una dinámica, cuando usted mismo lo dijo, ¿no? Empezamos a generar neurotransmisores en nuestro cuerpo. Y de eso se trata. Una clase, mientras más llevadero, mientras más didáctico, mientras más lúdico sea, vamos a generar química en nuestro cuerpo, que son los neurotransmisores, y esos neurotransmisores justamente nos llevan hacia la felicidad. No sé si te respondí, Miguel. Sí, lo que es que pasa es que, bueno, yo soy profesional del área de la ingeniería, entonces hago un poco de recuerdo de cómo eran algunas clases, había algunas materias que eran sumamente abstractas. Los compañeros que hayan visto cuestiones de matemática, como por ejemplo integrales triples o cosas por el estilo, podrán darme la razón de que imaginarse ser feliz con eso, yo creo que la felicidad era cuando uno aprobaba la materia, en realidad, porque Exacto. eran cosas bien, bien complejas. Sí, la anterior clase les hablaba también de mis clases de química y todo esto, ¿no? Uf, no, yo, en lugar de estar pensando en la pregunta que me ha hecho el profesor, estaba pensando en patearle al profesor de química, ¿no? Sin embargo, ahora me doy el lujo de poder dar talleres de clases de química, de matemáticas, cosa que en el colegio ni me gustaba, digamos, gracias a las técnicas de estudio que he ido descubriendo y los he compartido porque me parece clave para poder también alivianar el peso de los estudiantes. No se trata de castigarlos y que aprendan que la letra entre con sangre, sino que más bien se enamoren de la clase, se enamoren de la materia y puedan avanzar como con un trampolín a partir de esas clases lúdicas, ¿no? Gracias por el aporte, Miguel. Han levantado la mano Heidi y Scarlett. Heidi. No, ingeniero, ya comenté. Gracias, Scarlett. Entonces, Bueno, tal vez complementando, justo como habían comentado esto de la dopamina, oxitocina, ya haciendo un análisis un poquito más exhaustivo con lo que proponía el método preventivo Don Bosco, quizás podríamos llegar a una conclusión de decir que era un neurocientífico intuitivo, porque si bien no se estaba estudiando aquella época neurociencia, ¿no? Pero era intuitivo porque al practicar los valores que él decía, Don Bosco, por ejemplo, el amor, la amabilidad está comprobado científicamente que en nuestros cerebros libera oxitocina y eso hace que se reduzca el cortisol y en realidad fortalece los vínculos entre las personas. Y Don Bosco en sus principios, en sus parámetros, decía que la amabilidad, el amor era uno de los pilares fundamentales. Entonces, científicamente también respondería a eso. También otra cosa que nos decía otro pilar era la alegría y la educación,
que la alegría a nosotros nos provoca dopamina y eso hace que se mejore nuestra memoria y también tengamos mayor motivación ante la vida. Entonces también ese pilar fundamental del método preventivo Don Bosco respondería a lo que es la base neurocientífica. También la comunidad y pertenencia, ¿no? Que él siempre dice, debe ser una familia, debe ser un hogar, se debe educar, pero como si fuera tu segunda familia. Entonces también esto sincroniza nuestras células cerebrales, lo que hace rato mencionaba nuestro compañero, pero a la vez también promueve la seguridad emocional de los alumnos. Entonces también respondería ese otro pilar que propone. Y algo que me llama mucho la atención es que la prevención de lo que hablábamos del castigo, ¿no? Don Bosco siempre estaba de desacuerdo en el castigo, sino más bien estaba en alientar a que hagan las cosas bien, con amor y todo eso. Y también investigando eso correspondería a la neuroplasticidad que favorece a los hábitos tempranos. Entonces, sí, Don Bosco propone un método adelantado para su siglo al entender que el amor, la alegría y la comunidad están cambiando, en realidad te cambian, ¿no? La forma de tener el cerebro, porque todos estos hábitos, esas cosas, está comprobado neurocientíficamente que te cambian la forma, la mentalidad, pero Don Bosco ya neurocientíficamente era un neurocientífico empírico e intuitivo para su época, muy adelantado. Creo que Eso sería mi aporte. has hecho una buena síntesis, Scarlett, gracias, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien. Todo. En los posgrados siempre se lleva una pizquita de Don Bosco, de La Salle y María Montessori. Solo en este diplomado, pues tenemos todo un módulo sobre el sistema preventivo de Don Bosco y tú bien lo has dicho, es un adelanto científico porque él estaba enamorado también de la vanguardia de la educación, la ciencia y la tecnología. Gracias por resumir, Escala. Bueno, entonces, que tengan una excelente noche y nos vemos el día sábado conmigo. Por lo pronto, pues hay que esperar. No les digo que esta noche mismo los respondan, mañana no más. Yo hasta las 10:30, pues voy a colgar ya lo que es el foro, ¿no? Un abrazo, coleguitas. Gracias, Magíster. Tenga buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias, compañeros. Gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Magíster. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nos quedamos con Daniel, creo. O alguien más. Magíster, disculpe una consulta. Sí. Anterior sábado, bueno, domingo, yo no he podido ingresar para poder entrar al foro porque he tenido problemas con mi correo y recién me lo habilitaron para el día lunes. Ya, Jocelyn, entonces te has pasado directamente. No, Ay, qué cruel. No. Vamos, por eso les decía al principio de esta clase, yo mismo no he revisado todavía. Entonces, si me tienen tolerancia, yo también tengo que tener tolerancia, ¿no? Entonces, recién esta tarde me han habilitado también a mí. Entonces, respóndelo juntamente con el otro foro, por favor, ¿ya? Ok, muchas gracias, Magíster. Buenas noches. Igualmente. Magíster, una consulta. Muy buenas noches. Dale, Fabio, buenas noches. Magíster, una consulta. Mire, yo... perdón, lo siento, mi bebé. Le cuento que el anterior foro solo comenté a una de mis compañeras. ¿Hay que hacerlo con 2 o con más? Eso no me quedó claro porque dijo que... 2. Bueno. Lo ideal es 2, ¿no? Porque un tercero yo ya no voy a revisar. Hasta el segundo, digamos, te lo voy a revisar, pero obligatorio 2. ¿Sí? Obligatorio 2. Muy bien. Alguien más coméntale, por favor, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias y que tengan buena... Hasta luego. Igualmente. Daniel, entonces, ¿el foro lo preparo yo y lo cuelgo o lo preparo y te lo paso como la anterior vez? Prepáralo con todas las indicaciones. Lo voy a subir. Ya, muy bien.
Entonces, dame 10 minutitos, por favor, ya, para afinar. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Ya. Sí, ningún problema, magíster.